Como todos los jueves tenemos un invitado con diferentes temas, así que hoy nos acompaña el expresidente Martín Torrijos. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Zulema. Muchas gracias, Daniela. Bueno, presidente, ¿cómo está? Primero que todo, en esta bella mañana de hoy, jueves, con este sol radiante hoy. ¿Cómo está? Mira, gracias a Dios, bien, de salud bien, con buen ánimo. Sobre todo se necesita buen humor para esta época con el tráfico que hay por todos lados. Así es. Uno se va desesperando. Pero bueno, no, bien, no tengo queja y con ánimo y con salud, que es lo importante. Que es lo importante, así es. Bueno, todos conocemos al expresidente, pues, ese expresidente, siendo pues presidente, conocemos al expresidente como político, pero aquí en este programa, Desde el Hogar, pues, como siempre lo decimos, es un programa familiar. Entonces, nosotros queremos conocer un poquito más de Martín Torrijos, sobre Martín como persona. O sea, ¿cómo fue la infancia de Martín Torrijos? Mira, me tocó vivir lo que viven muchos panameños, ¿no? Mi madre era una madre soltera, con lo cual cuando yo nazco, ella trabaja, sigue trabajando y me toca vivir con mis abuelos. Claro. Entonces mis abuelos que vivían en Chitré fueron realmente al inicio de mi vida, eran otros padres, ¿no? Y yo era el nieto, bueno, hasta ese momento, digamos, el más chico, con lo cual también tenía mucho consentimiento por parte de ellos. Pues yo era el nieto que dormía en el cuarto de ellos, que tenía su camita ahí con ellos. Entonces yo era prácticamente entre el nieto consentido y el hijito más chiquito. Entonces, bueno, ahí estuve con ellos, con mis primos, compartiendo, que también vivían ahí con mis abuelos. Mi abuelo muy admirable, realmente viene de la nada, pues se hizo solo prácticamente, con trabajo, con esfuerzo, un gran ejemplo de vivir en el campo, campesino. Su padre pues fue el primer gobernador de Los Santos, pero tuvo, don Moisés Espino, el bisabuelo, tuvo 28 hijos, pues, con lo cual te puedes imaginar que no... ¿Qué? 28. Yo con todo me estoy volviendo loca. Okay. Bueno, imagínate. Bueno, no quiere decir que lo atendía como tú atiendes a los dos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí mi abuelo se hizo, ¿no? Me recuerdo mucho todas las historias que me contaba de los primeros negocios que hacía, cómo de niño iba a recoger estiércol de las vacas y lo vendían, y cómo hacían vela y bueno, de ahí cómo fue surgiendo, haciendo diferentes temas en su vida, y entra al banco de portero, un banco nacional, y termina siendo gerente. Luego queda con una representación de cerveza, le va bien en la época de la guerra, cuando se hace en la base militar en la Segunda Guerra Mundial en Los Santos, en Punta Mala, que ahora ya es propiedad de la señora Moscoso. Y bueno, me cuenta cómo con mucho esfuerzo pudo levantar a su familia, crear a sus hijos y también ayudar a criar a los nietos. Entonces, bueno, me fui de esos panameños afortunados que ha tenido dobles padres, y los abuelos jugando pues ese papel importante de ayudar a crear a los nietos. Y por supuesto mi abuela también trabajadora, pero una mujer muy dulce, de muy buenos sentimientos, con una memoria extraordinaria. Me contaba mucho se acordaba de los maestros de ella, bueno, tenía realmente una memoria extraordinaria, fuera de serie, que yo carezco de eso, a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Pero bueno, en ese calor de hogar y compartiendo con mis abuelos, y bueno, cuando ya vine a Kinder, obviamente estaba acá en Panamá, vivía con mi mamá en un apartamento pequeño de una recámara en calle 50, donde ahora hay una agencia de autos, y ahí cerca estaba el Kinder. Después entré al pedagógico. Okay. Y bueno, y mi mamá, una figura
importante, muy disciplinada, muy católica, muy religiosa, pero además con mucho carácter y mucha disciplina, ¿no? Entonces, ahí crecí, normal. Hombre, obviamente mi padre siempre la figura pública, el general Torrijos, al que muchos panameños conocieron y otros que no lo conocieron igual conocen, que aunque fue un padre que no estaba presente todo el tiempo, no fue un padre ausente, ¿no? Todo el tiempo estaba pendiente. De lo que me sucedía, y bueno, ahí se fue dando, ¿no? En ese crecer, con mi madre, hijo único, conozco a mis hermanos. Mi padre se preocupó para que todos nos conociéramos, para que nos tratáramos, para que efectivamente nos convirtiéramos en una familia, pues, con hermanos de distintas madres, pero claro, pero hermanos, ¿no? Y así crecimos, pues, y así se ha mantenido, pues, la relación con mis hermanos, ¿no? Señor presidente, ¿y cómo se siente ser padre del general, ser hijo del general Omar Torrijos Herrera? Bueno, sin duda un gran orgullo, pues, de la fortuna, de la dicha de haber nacido hijo de un hombre que cambió la historia del país en muchos sentidos, ¿no? No solo con la recuperación de la soberanía y la dignidad de los panameños, pero también en la transformación de muchísimos panameños que hasta esa época, 1968, que hoy está lejos, en distancia, pero marcó un hito de la transformación donde los panameños menos favorecidos hasta ese momento, que no contaban, empezaron a ser panameños con derechos, con oportunidades, y se desarrolla el país de una forma distinta, mucho más incluyente, donde los campesinos contaban, donde se organizaron los obreros, donde se creó una clase media, donde se democratizó la educación, la salud. Incorporamos a los panameños que vivían desde las comarcas, a los panameños, o incorporó a los panameños que estaban en distintos campos alejados del país al acontecer nacional, y empezamos a tener una identidad de orgullo, de satisfacción, y bueno, se lograron grandes hazañas como lo fue la firma de los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Pero sin duda, pues, muy orgulloso, y muy agradecido por eso. Claro, y yo pienso que o sea, cómo era ese sentimiento al estar como niño o como joven, adolescente, y que de repente los amigos o los compañeros de la escuela dijeran, tú eres el hijo del general Torrijos. O sea, ahí tenía que haber algo ahí como un sentimiento en ese momento. ¿Qué es lo que más recuerda de esas anécdotas? Bueno, la verdad es que siempre no era, o sea, no tuve una vida, digamos, como alejada del resto de mis compañeros, pues, en la escuela. Claro, por supuesto. Y no era un tema exagerado de seguridad ni de protección. Más la protección era mi madre, pues, de una madre, una mamá pollito muy estricta conmigo. Y su único. Y el único hijo. Único pollito. Te puedes imaginar, ¿no? Pero bien, una convivencia normal, la verdad. Siempre trataron de que fuera lo más cotidiano, lo más normal, en el crecimiento, hasta que sí llegó un punto donde, yo cuando bajaba a coger el bus, vivíamos en el Cangrejo. Ahora hay un edificio, era al lado de la casa de Roberto Durán. Al lado de la casa de Durán, en toda la esquina ahí, un edificio que da la vuelta. Ahí era un edificio chiquito de 2 pisos, 4 apartamentos. Entonces, pues, ya llegó un momento que yo bajaba a coger el bus y había gente esperándome, porque entonces yo tenía preocupación social, el trabajo, los problemas, la salud, etcétera. Y bueno, también estaba el tema de, ya se estaban logrando, ya se había avanzado en la firma de los tratados, en fin. Y ahí entonces ya mi padre decía, entre otras cosas, decía un término no muy así de familia, pero decía, bueno, es que es hora de destetarte, pues, como era hijo único,
Entonces, decía, ya te toca. Ya te toca destetar. Bueno, me fui temprano a estudiar afuera, no, empezando tercer año acá. Y bueno, pero en ese crecimiento, en la relación con los amigos, algunos que todavía tengo de esa época, fue bastante normal, creo yo. Claro. Por lo menos así me sentía yo. No sé claro, si para el resto era distinto, pero lo importante era que el presidente sentía que era como un joven más o un niño más en la escuela. Sí, sí. O sea, no había nada extraordinario, o sea, era uno nada más. extraordinario. Y normal, pues como todo, pues a veces portándome bien, a veces portándome mal. Pues, siempre con buenas notas, pero yo creo que la mitad de las notas se la debía a mi mamá, pues por la disciplina de que sal, te toca estudiar. Pero fue buen estudiante. Sí, fui buen estudiante. Yo me acuerdo que cuando mis hijos salían de vacaciones o se graduaban, digo yo, nos graduamos. Sí. Estamos de vacaciones. Tengo a alguien que trabajamos juntos, que se graduó el hijo, entró y digo, bueno, ya entraste a la universidad, pues se graduó, digo, ya entraste, porque este hacía la mitad del trabajo. Pero creo que todos algo de eso tenemos, ¿no? Así es, todo, créeme que todos, a uno nos toca en una etapa y después a otros otra etapa, es así. Daniela, ¿y era muy estricta? Yo creo que lo dice todo. Militar. Sí. Militar. Mira, así también era mi mamá, muy estricta. Cuadro de honor. Tenía que todos los niveles me tenía que cargar mi cinta tricolor. Sí, bueno, tú sabes que mi papá presumía de mi boletín, ¿no? Entonces cuando llegaba ahí, él lo ponía ahí en la mesita, claro, que llegaba ahí, ¿esto qué es? ¿No? Normal, ¿no? Entonces, no, este es el boletín de Martín, ¿no? Entonces, siempre había buenas notas. Entonces, un día que yo saqué un 3, y yo estaba preocupado, pues, porque estaba preocupado, había una relación de mucho respeto con mi padre, pues. Y mi mamá sí, pues obviamente ya me había metido mi regañón. Dice, ahora vas ahí y le vas a explicar a tu papá que sacaste 3. Yo de verdad estaba, no sabía ni qué hacer. Pues llegué ahí a la casa de calle 50, tenía una casa, mi padre ahí que compartía siempre. Entonces llego allá y digo, bueno, traigo el boletín y digo, bueno, no tengo buenas noticias. Entonces me dice, ¿qué pasó? Digo, no, bueno, saqué un 3 y me dice, coño, qué bien. Yo pensaba que tú no eras normal. Entonces... Fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya, bueno, él era así, pues entonces estaba feliz. Oye, qué bien. Entonces, 3, que ya era hora, que no sé qué. O sea, y tenía cosas realmente inesperadas. Inesperadas y era cómplice con uno, ¿no? Ya después recuerdo una vez que venía de vacaciones, venía con un grupo de amigos, estábamos estudiando afuera y por supuesto pues salíamos a fiestar, a parrandear. Claro. Parqueos de esos largos, como dirían ahora la generación de Daniel, un parking. Entonces, bueno, tenía muchos días andar ahí, parqueos extraviados de eso. Y ya mi mamá se cansó, entonces un día llego, no sé, la madrugada, casi de día, no sé. Ya eso de que saliendo el sol y llego y me dice, oye, me espera despierto. Y yo, chuleta, estoy listo para la foto. Entonces entro y me dice, llama a tu papá. Bueno, llamo, se está esperando. Yo nada más me imaginaba desde qué hora habría estado llamando a mi mamá y papá para decirle que yo no había llegado y que tenía una semana y tal. Y ahora sí me tocó. Entonces me dice, ¿estás llegando ahora? Sí. Estaba con unos amigos, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, quédate en el teléfono y hasta que me iba a decir la palabra, pero que te estoy regañando, pero no usó ese término. Me lo voy a ahorrar. Entonces, y yo voy a cerrar. Ahora, está castigado. Ahora te vas estaba al aeropuerto de Paitilla, donde está Multiplaza. Entonces te llegas ahí y ahí hay unas instrucciones.
bien, pero civilizado, pues, de lo más. Entonces yo me quedo en el teléfono y decía, no lo vuelvo a hacer, papá. No, me quedé ahí un rato diciéndole, no, está bien, sí, yo sé, dale, es mi culpa, no sé qué cosa, ¿no? Entonces me quedé un rato ahí y ya cerré. Entonces, tengo que estar temprano, era como a las 8 de la mañana, y que me llevara los que estaban conmigo. Había un amigo, que era muy amigo mío, que no había estado conmigo esa noche, y yo dije el nombre de él para que me acompañara, pues. Entonces lo fui a buscar y nos toca y dice, pero yo, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, yo no. También le tocaba. Entonces, nos fuimos ahí y tenía, él había escrito en su puño y letra el castigo. Se queda en un pueblo antes de Coclecito que se llama Molejón. En esa época no había las carreteras que hay ahora, era puro lodo. Tiene que caminar con la maleta, nadie los puede ayudar. Cuando llega, que no puede dormir en la casa, que duerme en el campamento. O sea, todo escrito, manuscrito de él, así. 1, 2, 3, 4, 5. Ese fue el castigo. Ese fue el castigo. Y que trabajara pues en el proyecto. Y me tocó trabajar sembrando cerca, pues poniendo cerca en una serie de potreros y tal. Y bueno, fueron, 3, 4 días hasta que llegó él. Y yo lo veía desde lejos, pues, porque no podía llegar a la casa, era parte del castigo. Me tocaba verlo había un cerrito enfrente donde está la casa ahí de Coclecito, y yo estaba sentado ahí mirando como, bueno, ya no. Llámame, que sea, dime, ven. Ya tengo varios días de castigo durmiendo ahí, ¿no? Y por supuesto el amigo mío que no había hecho nada, pues por lo menos esa noche no había salido. Pues ese sí es amigo. Todavía somos buenos amigos. Entonces, se llama Roberto, entonces... finalmente me hizo señas, porque yo lo veía, estábamos distantes, pero se veía, ¿no? Entonces ya me llama y me dice, bueno, está bien, pues se acabó el castigo. Entonces dice, cuéntame, pues, ¿cómo te fue? Y comienzo ahí a dar las quejas, pues, oye, aquí en el campamento la gente desayuna huevo, almuerza huevo y cena. Huevo con pan, huevo con arroz, huevo con no sé qué, pero aquí lo único que se come, esa es la única comida, la única alimentación que hay aquí. Entonces no puede ser. Sí. Entonces llama a alguien que estaba encargado ahí del proyecto y dice, hey, me está diciendo Martín que aquí la comida es huevo. Entonces dice, sí, hombre, que se nos fue el cocinero. y resolvían entonces, todos esos días. Claro, entonces, pero no, tiene que tener un cocinero. Entonces ya dio la instrucción. Entonces él siempre tenía siempre decía, de todo hay algo positimo, ¿no? Dice, viste, si no te hubiera castigado, no me hubiera enterado. Mi gente, cuántas semanas hubiera toda la gente aquí comiendo huevo, desayuno, almuerzo. Entonces siempre tenía cosas inesperadas, y muy de cómplice, pero en el fondo siempre tenía una lección positiva de las cosas, ¿no? Y bueno, y a mí en los veranos, por ejemplo, un mes del verano era de trabajo. Me tocaba trabajar. Entonces, así trabajé en el ingenio La Victoria, en Coclé, cortando caña. Mi mamá decía, está muy chiquito, vaya a cortar caña. Entonces, pero fui con mi hermano, con Omar José. Y también creo que algún amigo habremos embarcado en esa vez. Roberto terminó trabajando. Después fuimos al ingenio de Los Santos, que todavía está ahí, pero bueno, ahora está en manos privadas, y trabajamos ahí. Entonces, claro, era un mes de trabajo, y un poco decía, mira toda esta persona cómo tienen que vivir y trabajar por no poder estudiar, ¿verdad? Claro. Valora el estudio, o sea, siempre tenía una relación positiva sobre las cosas de la vida. Bueno, él decía que trabajaba con el componente positivo de las personas y no el negativo, porque todos tenemos algo negativo y positivo, y que él siempre trataba de trabajar en el componente positivo, y así tenía muchas lecciones de vida con nosotros. Las apuestas de él él siempre iba a Veragua, que después que muere, que Veragua llega a campeón, y después de mucho esfuerzo traerle técnicos cubanos, no sé qué, para entrenarlos,
y ponerlos pues a competir. Y yo iba a Herrera, pues, por mi crianza ahí con mis con los abuelos. Los abuelos, entonces apostábamos, ¿no? Y apostábamos, y yo no me acuerdo yo qué pedía, pues, para asumiría que no sería mucho. Y él me decía, bueno, si tú pierdes es un día de trabajo. Y así conocí varias cosas. O sea, una vez me tocó ir a cosechar ocra, ñajú, ahí en lo que era la base de Ribato, en Farallón, que él tenía unos terrenos y estábamos exportando para los Estados Unidos. Y era un trabajo duro, pues bueno, tienes que estar agachado. Claro, son lo que es una arbustos, cosecha. La cosecha, cortando con una cuchilla, armando las cajas. Y así tuve varios. Por suerte, Veraguas no era tan bueno, entonces no perdía tanto. No perdía tantos juegos, pues si no hubiera, quién sabe, me hubiera tocado hacer un poquito de todo. Pero bueno, regresando a la pregunta original, sí, fue una juventud dentro de todo bastante normal. Pues. Muy bien, como un joven, pues que cualquier joven que tenía que experimentar la vida, salir, y si no hacía algo bien, venía el castigo, pues. Venía, como decimos en buen panameño, la chancleta rodaba, el chancletazo de las mamás, así mismo. Así mismo. Está muy bien. Bueno, con estas anécdotas nos quedamos y vamos a una pausa. Radio Hogar en las redes. Síguenos con @Radio Hogar. Iglesia eres tú. Apoya la campaña de promoción arquidiocesana y especialmente ahí estarás apoyando las obras del Centro Juan Pablo II, donde tenemos centro de rehabilitación, casa de adultos para mayores, ayudar a personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas trans, ayudándolos con sus medicamentos, ropa, calzado, y también tenemos apoyo para los niños en los comedores preventivos, uno en Colombia y uno en el área de Bayano, en Panamá. Gracias a tu aporte, la iglesia eres tú. Ya está disponible el recetario del megaproyecto que cautivó a todo Panamá. Bendito Plato, con las recetas que disfrutaste del programa que unió a todas las familias. A solo 5 balboas, de venta en Librería Católica, sucursales Carrasquilla, Justo Arosemena, Colón, David, Santiago, Chitré y Las Tablas. En Flor de Lis y las oficinas de FTV Canal 5. Cantidades limitadas, busca el tuyo ya. Bienvenidos a En el Redil, el espacio de encuentro con nuestro obispo, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona. Nos trae la reflexión del Evangelio que ilumina nuestra vida y alimenta nuestra fe. Damos una mirada clara a la realidad social y cultural que enfrentamos. Permanece con nosotros porque aquí comienza En el Redil. Sintonízalo todos los sábados a las 10 de la noche, aquí por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. En este mundo donde todo parece superficial, donde lo real se confunde con lo digital, surge fusión cultural con fuerza vital, preservando nuestra esencia y orgullo nacional. No te lo pierdas, ven a disfrutar todos los sábados a las 12 en Radio Hogar. La Escuela de Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá te invita al retiro de Adviento con el tema Jesús, la esperanza del pobre. Estará dirigido por Fray Esteban Mora de la Orden de los Capuchinos, biblista, y con esta que te habla, hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación. Este retiro se va a realizar el sábado 13 de diciembre. Tienes pocos días. Va a ser de 9 a 4 de la tarde. ¿Dónde? En el Salón San Pío X del edificio San Pablo, a un costado del Arzobispado de Panamá. La donación, 10 balboas. Para que tengas una mejor información, escríbenos al WhatsApp 6903 5426. 6903 5426. Trata de invitar a otros para que contigo y entre todos celebremos Navidad.
Te esperamos. El profesor Marcelino de Gracia y la profesora Clementina D. de Gracia tienen el honor de invitarle a la presentación y lanzamiento del tercer libro, El apóstol mariano y defensor de las obras de María Santísima, Monseñor Carlos María Aris Bolea, 1928-2015, obispo emérito de la diócesis de Colón y Cunayala. Viernes 12 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el Santuario Nuestra Señora de la Esperanza del Valle de la Media Luna, Portobelo, Colón. Donación del libro, 10 balboas. Te esperamos. Estemos claros, comprar prendas y artículos de segunda mano se ha convertido en una opción muy positiva. Quienes asisten los sábados al Bazar Solidario del Hogar Luisa saben que además de colaborar con esta obra de misericordia, contribuyen como buenos cristianos al cuidado de nuestra casa común. Aprovecha y adquiere ropa de calidad de marcas reconocidas por 50 centavos, zapatos, juguetes, artículos de hogar y mucho más. Todos los sábados desde las 10 de la mañana te esperamos en el Hogar Luisa, ubicado en la misma cuadra de la Iglesia de Piedra. Paz y alegría. Las hermanas de la FDM te invitan a un retiro infantil para la preparación de la Navidad. Tema: con Jesús nace la alegría. Será el sábado 13 de diciembre a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Edades: son de 6 a 11 años. Incluye materiales y almuerzo. Donación: son de 5 balboas. Inscríbete al 6756-3441. ¡Te esperamos! ¡Inscríbete! Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Bueno, y seguimos aquí con su programa Desde el Hogar. Recuerden pues que en Ixa Carnes tenemos todo para sus fiestas. Recuerden que ya tenemos la producción de los jamones navideños listos, así que pueden pasar por ahí, ubicados en el Ingenio Betania, o hacernos sus pedidos al WhatsApp 6920-4546 o seguirnos en nuestras redes como Ixa Carnes. Y recuerden que el maestro orfebre Gustavo Salazar tiene todo lo que es fabricación y reparación de joyas, prendas típicas, anillos de grado y anillos de matrimonio. Lo pueden encontrar en El Dorado, Plaza Mirage, local A9. Bueno, así es, y seguimos aquí con nuestro invitado de hoy, el expresidente Martín Torrijos. Estábamos, antes de ir al corte, presidente, estábamos escuchando aquí muy interesante las anécdotas de su infancia y los recuerdos con su papá, con el general Torrijos. Pero hay algo que no podemos dejar de preguntarle. Cuando el general muere, usted tiene 18 años. Sí. O sea, era un joven, muy joven. ¿Cómo fueron esos tiempos entonces? ¿Qué pasó ahí? Porque usted tenía una relación muy cercana con el general, al igual que sus hijos, que los demás hijos. Sí. Muy difícil, ¿no? Muy duro, lleno de incertidumbres, de dudas, por mucho tiempo. Teníamos una relación cercana. Yo había terminado la escuela, me había graduado de secundaria, y estaba en el tema de dónde iba a estudiar, qué iba a estudiar, y estaba con él conversando porque él quería que me quedara a estudiar acá en Panamá. Tenía una idea que me fuera a estudiar Estados Unidos, ingeniería, tal, pero después me dijo, no, ¿por qué no te quedas acá y estudias acá en Panamá, en la Universidad en Panamá? Entonces estamos ahí en esa discusión, pero bueno, yo me graduó en mayo, y él muere en julio, 31 de julio. Entonces quedó ahí la conversación sobre ese tema mío, pero bueno, había muchas cosas. Estaba el nacimiento de Tuira, mi hermana menor, y bueno, igual que todos los panameños, y cuando uno pierde un padre joven, bueno, llenos de incertidumbre.
Sabes que antes de ayer, conversaba con alguien que todos los que tenemos la edad, que recordamos ese 31 de julio de 1981, todo el mundo, o casi todo el mundo, muchos se recuerdan de dónde estaban en ese momento que recibieron la noticia. Y es impresionante, un tema que marcó a muchísimos panameños, ¿no? No estábamos aquí, estaba con la familia, estaba en tal lado, o sea, fue como un momento que no se olvida, ¿no? Entonces, bueno, sí, me tocó, bueno, obviamente ya me había graduado, ya estaba acá de vuelta en Panamá. Me quedé un par de años sin definiendo qué quería hacer. No fui a la universidad, estaba aceptado en la universidad en Texas A&M, donde me gradué, donde se graduaron mis hijos también. Pero decidí no ir a la universidad y me quedé un tiempo acá. Creo que me quedé como un año. Después de eso sin sí, tratando de ver cómo uno se reencuentra después de perder a su padre, pues, y la figura y el peso que obviamente él tenía no solo con nosotros, sino en el país. Y en esa época había Panamá estaba muy involucrada en los temas de Centroamérica. Ya se habían aprobado los tratados, estaba el repliegue, estaba la parte política de la transición democrática hacia las elecciones, todos los problemas centroamericanos, el papel que Panamá había jugado en Centroamérica, en la guerra de Nicaragua, en los problemas de El Salvador, el papel mediador que tomó Panamá. Hoy día se habla del papel mediador que se dio Panamá, pero hoy día, esa época Panamá era un jugador a nivel de la geopolítica mundial. Hoy día no, hoy estamos sentados en la banca, pero sí, hay una tradición, pero la tradición fue de esa época y después lo que se pudo mantener, pero estoy seguro que todo eso se ha perdido, pues bueno, nos veían como parte de los líderes de los no alineados, que no éramos Rusia, no éramos Estados Unidos, con identidad propia, con intereses propios como nación. Y bueno, me tocó vivir esa etapa y ya después sí, ya regresé a la universidad, me gradué, me casé con Vivian, que es una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida. Pero yo escogía, no tampoco. El que escoge también tiene algo de mérito. Tema, ¿no? Ustedes no creen que. Y Daniela, ¿ustedes creen que todo? No. El que escoge, aunque en el fondo uno queda engañado, porque un poco también nos llevan a que uno escoja, ¿no? También, pero bueno, no me quejo, creo que sin duda ha sido una de las cosas positivas, gracias a Dios, que me dio en la vida, pues fue establecer mi hogar con Vivian. Claro, pero bueno, era una época muy, muy, muy confusa. Bueno, pasó de todo en el país, desde se acabó el repliegue, los militares salen de los cuarteles, irrumpen nuevamente en la parte política, y bueno, terminamos con la invasión, ¿no? Así es. Pero bueno, esos son partes de la historia. De la historia de Panamá. Y de las lecciones que hay que aprender. Sí. Pues, porque no puede ser que volvamos a tener un país donde la incapacidad de entendernos entre los panameños es lo que prevalezca. Que es parte de las lecciones que hay hoy. O sea, nosotros no podemos permitir que el país lo sigan dividiendo entre empresarios y trabajadores, o entre los de izquierda y los de la derecha. No, Panamá es de todo. O sea, no podemos, porque algunos crean que ahí hay ganancia política en manera de gobernar, dejar que el país se divida. No es justo. No es justo, por supuesto, con todos los panameños, sobre todo con los jóvenes, porque no hay necesidad hay tantas cosas que se pueden trabajar en conjunto para estar metido en una pelea y una descalificación permanente que no lleva nada al país, ¿no? Claro, es así. Yo estoy preocupada porque yo siento que el tiempo se está haciendo corto. siempre. Daniela, pon la pauta, Daniela. Siempre se nos hace. La hora se nos vuelve nada. Es porque se vuelve nada. Sí, la hora se nos vuelve nada. No, yo le quería preguntar que ahora, cuando usted fue presidente, o sea, usted gana la presidencia,
¿qué sintió en ese momento? O sea, no qué sintió el presidente, sino qué sintió Martín. Mira, una gran responsabilidad. O sea, la verdad que yo veo... A mí ponerte algo de jocosidad, aquí a mí me decían el muñeco que pasea, pues. Sí. Y pensaban que yo viajaba mucho hasta que llegó Mulino. No, yo le digo a la gente, mira, no son cuántos viajes, sino cuántas noches tú duermes fuera. Ajá. Pues una cosa es ir y regresar, y una cosa es irte con tiempo y te coges un par de días, y tienes una agenda un día y te cogiste 3, o si tienes 2 días te coges 4. Entonces para mí sí fue un gran orgullo, obviamente, pero un sentido de responsabilidad enorme. O sea, te sentías desde todo el día, pues las 24 horas, no tengo duda que de alguna forma u otra los demás lo hayan sentido, lo sientan. No es que yo soy ni el más trabajador ni el más responsable, pero para mí no fue tanto un disfrute como otros, pues, que no estoy diciendo que está mal, pues, pero están disfrutando la presidencia. Para mí realmente era una responsabilidad, sentía una responsabilidad enorme sobre los hombros de uno, de las transformaciones que tiene el país, y además es un privilegio que te da Dios, que te da la voluntad de los panameños, y con lo cual a mí me tocó hacer muchas cosas a la vez para recuperar un tiempo perdido. Veníamos de un desgobierno, de unas finanzas nada ordenadas, muy parecido a lo que le tocó encontrar al presidente Mulino. Igual, muchísimos actos de corrupción, que comparado con lo que se ha visto después, realmente para en ese momento era un escándalo, pero si lo comparamos escándalo con escándalo, tal vez ahora no hubieran ni clasificado como escándalo, pues. Pero sí había una corrupción rampante, una falta de visión hacia el futuro, y nos tocó arreglar finanzas, crear nuevos órganos del Estado, crear una política social importante, ampliar el canal de Panamá. Entonces sí, sentí el peso de la responsabilidad realmente fuerte. Cuando uno sale siente, claro, te quitas esa responsabilidad. Demora un tiempo, porque te pasas 5 años atendiendo problemas, etcétera. No. Y en realidad, presidente era joven, era bien. No estoy diciendo que ahora viejo, pero era bien joven cuando fue presidente. Tenía 40 años. Sí, para ser presidente es una edad bien joven. Bueno, yo corrí a la presidencia, la primera elección que perdí, y la verdad que gracias a Dios que perdí, porque me dio la oportunidad de prepararme bien. De aprender más. Y de aprender, y de armar un equipo, y tenía una visión propia a los 35 años. O sea, yo corrí con 35 años, y ahí seguí trabajando en la parte política y preparándome, y llegué a la presidencia a los 40. Entonces llegamos con una agenda completa, o sea, no llegamos a improvisar. Nosotros forzamos una reforma constitucional antes que llegáramos. Fue la última reforma constitucional que se hizo en el país, que fue en el 2004, con 2 asambleas distintas, donde corregimos algunos temas, por ejemplo, independencia del Tribunal Electoral, que hoy día cuestionada por las propias palabras del presidente Mulino, que no contribuye a que tengamos sosiego, y que sigue desprestigiando instituciones y sigue metiéndose en temas que no le corresponde al Ejecutivo. Pero nosotros arrancamos con una agenda llena, ¿no? O sea, llegamos la reforma a la Constitución, llegamos y teníamos una reforma fiscal para poner la casa en orden, del desorden que había. Realmente teníamos, imagínate, en porcentaje de deuda PIB, que es como se calcula la deuda, teníamos, creo que era 70 y tanto por ciento, 72, 75%, 76% altísimo, de deuda PIB. Altísimo. Sí, no, es que andábamos ahí, sí, estábamos a la buena de Dios, como dijo otro. No, Dios proveerá. No, con la mano de Dios fue que dijo uno por ahí, que salía con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Así andábamos, pues no había orden, y no era tanto orden, no había una visión de cómo arreglar los problemas del país, porque al final de cuentas tiene que haber una visión, tienes que tener la capacidad de rodearte de los mejores, tienes que tener la capacidad de recapacitar, de corregir. Y bueno, pasamos la reforma fiscal, pasamos el tema del seguro social,
Después entramos al tema de la ampliación del canal y bueno, y ahí yo siempre quedó pendiente 2 reformas que todavía no se han hecho, que es el tema de salud, ahora que se está hablando de la integración de los sistemas de salud, eso quedó pendiente. Trabajamos dentro de la concertación para dejar una ruta que permitiera hacer esto de manera ordenada. Participaron todos los sectores. Después, más adelante, el gobierno Varela, seguro que fue en el 2007 que hicimos eso, después cuando nos dimos cuenta de que efectivamente lo que nos había dado tiempo era resolver la parte financiera de invalidez, vejez y muerte, pero no habíamos resuelto los problemas de atención, salud. Ahí empezó un programa donde creo que dábamos, si más no recuerdo, creo que eran 50 millones al Seguro Social por año para ayudar en la parte de salud, que eso no había entrado en la reforma, pero nosotros voluntariamente lo empezamos a hacer. Y luego se hizo un esfuerzo más, además de la concertación. Entonces, de manera tal que temas como esos son los temas que deben unir la sociedad. Yo estoy seguro que si el presidente, como ha dicho, el otro año busca una manera de unir a los panameños, o por lo menos dejarse pelear todos los jueves, uno de los temas que estoy seguro todos quisiéramos aportar y contribuir es al sistema de mejorar el sistema público de salud, porque lo que viven las familias panameñas es realmente inhumano. Y este sistema hay que humanizarlo y garantizar a los panameños que efectivamente es un derecho a la salud. Sí, es inhumano, presidente, y aparte de que es inhumano para los que lo usan, hay un montón de panameños que no lo usamos. Porque es tan inhumano que entonces muchos no queremos ir allá. Entonces, y todo el mundo hace un sacrificio para los que tienen la oportunidad de ir a la parte privada en salud, pero bueno, todo eso son sacrificios cuando deberíamos tener un sistema público que funcionara, pues, que funcione para todos. Sí, y que no tuvieras que esperar los meses que te toca esperar para una cita, para un laboratorio, para una operación. O sea, realmente esto es insostenible. Son cambios que el país requiere, demanda con urgencia. Ojalá este gobierno haga un esfuerzo real, no improvisación, pues, porque eso no puede ser que cualquier día se ocurre un tema y al día siguiente los ministros quedan viendo a ver cómo emparapetan ese tema para que parezca que están haciendo algo. O sea, el esfuerzo de arreglar el sistema de salud pasa por revisar lo que ya se hizo, actualizarlo, ver qué problemas adicionales hay, pero ya hay un punto de partida. O sea, no es que una comisión, sí, aquí está el ministro y tal salud, digo, eso es lo básico, pues eso es normal, pero si se va a arreglar, que haga una convocatoria que llame a todos los participantes. El sistema de salud hay que arreglarlo con los médicos, con las enfermeras, con los trabajadores de salud, pero con los pacientes también, o sea, que puedan expresar lo poco humano, pues, de la necesidad que hay ahora, y que comencemos a ver dentro de lo que ya se había establecido cómo ordenar y cómo arreglar el sistema de salud. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacer una pregunta. ¿Por qué vuelve Martín Torrijos a la política? Mira, con toda sinceridad, porque después de haber aprendido tanto y ver cómo el país se ha venido deteriorando, el país no ha venido mejorando, a través de los años lo que hemos creado es más desigualdad, un país con demasiada desigualdad que atenta contra todo, pues, contra la vida de las familias panameñas, contra la gobernabilidad. Entonces dije que no me quería quedar de espectador si yo puedo aportar al país. Y eso es lo que hice, pues, en la elección pasada, y eso, pues, Dios primero es lo que pienso hacer hacia el futuro, por lo menos dedicarle algunos años más de mi vida productiva a aportar, a ayudar, y por supuesto la manera más efectiva de ayudar es desde el gobierno, pues, no es que involucrándose, porque no hay de otra. Y ganando con un propósito, pues, no ganar por ganar, pues, no ganar porque te la regalaron o porque te tocaba, eso no existe, pues. Al final de cuentas, uno está ahí con una responsabilidad con el resto
de los panameños, y para eso es que uno debe llegar a gobernar, para transformar y tener en cuenta a los panameños que realmente necesitan de una gran transformación para devolver esperanza en este país. Así es. Bueno, muchas gracias, señor presidente, Muchísimas por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, hemos estado con ustedes hoy, Zulema, Daniela, Martín. Así es. Así que bueno, nos vemos, queridos amigos Radio Escucha, los que nos ven por el canal de YouTube, y a los amigos Radio Escuchas, nos vemos, seguimos en contacto el otro jueves en este su programa Desde el Hogar, donde lo cotidiano lo hacemos diferente. Sintoniza Radio Hogar a través del canal 800.